Veamos. ¿Es conveniente someter a un mismo conjunto de normas y al mismo procedimiento tanto hechos existentes como actos por realizarse? ¿Es necesaria la misma lógica procesal, la misma velocidad, el mismo nivel de análisis respecto de unas y otras? ¿Quién ejerce hoy día el control de operaciones de concentración en Chile? ¿La Fiscalía? Ya voy a hacer preguntas sobre el tema de por qué creo que la Fiscalía en algún sentido ejerce el control de operaciones de concentración en Chile. Y lo hace legalmente. Me apresuro para no generar una segunda polémica. El tribunal, ambos, la Corte Suprema, debería agregar un cuarto personaje ahí, el Tribunal Constitucional. ¿Qué peso o importancia, y aquí viene el tema de la Fiscalía, tienen las resoluciones de archivo que dicta la Fiscalía Nacional Económica al cerrar una investigación recaída en una operación de concentración? Porque resulta que la Fiscalía, en ejercicio de sus atribuciones legales, investiga operaciones de concentración. Y si al final de esa investigación determina que no hay mérito para consultar o para requerir, si es un hecho ya existente, tiene que archivar y como órgano administrativo tiene que fundar su resolución. Y al fundar su resolución tiene que motivarla, tiene que decir por qué archiva. Y la única manera que tiene de archivar es diciendo, mire, al tenor de lo que yo he visto aquí, en principio esto no entraña algún tipo de riesgo, puede tomar todos los caveats, los waivers, todos los cuidados del caso en la redacción, pero lo que le está diciendo a las partes, mire, yo aquí no vi nada, por lo tanto archivo. Esa resolución del Fiscal Nacional Económico es de un gran valor para las partes. Por lo tanto, hay un gran incentivo no a consultar en el tribunal, sino que a ir a la Fiscalía. Y eso es legítimo. Y eso, una vez más, me hace preguntar si el sistema es voluntario o no. ¿Son los acuerdos extrajudiciales del artículo 39ñ un mecanismo legal para ejercer el control de operaciones de concentración? ¿Es ese su propósito? El fiscal ha manifestado que sí, pero yo creo que eso quizá deberíamos verlo en un contexto más sistemático de la norma. ¿Para qué está el artículo 31 entonces? ¿Cuál es la línea entre lo que se va por 39ñ y lo que se va por el 31? El control jurisdiccional que ejerce el tribunal al revisar o para aprobar o no un acuerdo extrajudicial es de una extensión y una profundidad tal que permita, por ejemplo, revisar fusiones enormes por la vía de un acuerdo extrajudicial. ¿No debería, si se aplicase para operaciones de concentración el artículo 39ñ, aplicarse solo para aquellas que podríamos denominar de menor cuantía o dignas de solo un first track, un fast track? Son preguntas que están en el aire y respecto a las cuales hay distintas respuestas y que hay que confrontar. ¿Es el nuevo procedimiento abreviado del artículo 31 un procedimiento? ¿Es abreviado? ¿Es útil? ¿Sirve para algo? ¿Se aplicó ahora en el caso Lantam? ¿Aceleró eso el procedimiento general que llevó a aprobar la operación con condiciones o no? Y aquí volvemos al tema del interés legítimo. ¿Qué debe entenderse por interés legítimo para iniciar una consulta ante el tribunal sobre hechos ajenos? ¿Cuál es el alcance de ese interés legítimo? Y esta es una pregunta, por supuesto, parcial, en el sentido que viene de quien la formula. ¿Cuál es el alcance? ¿Por qué la ley dejó en manos del tribunal esta definición? Siendo que en definitiva se trata de una materia de diseño institucional que no de política pública. ¿En qué medida afecta o no afecta una definición más amplia o más restrictiva de interés legítimo a la voluntariedad del sistema? Si la definición es extremadamente amplia, el sistema ya no es voluntario, por lo menos para las partes. Pasa a quedar a la voluntad de los terceros. Y si además consultar no es caro en términos de que no hay una sanción al que consulta de manera interesada o de manera estratégica, ¿no genera eso un problema? ¿O solamente debe entenderse por legítimo interesado a las partes involucradas? ¿O hay algo en el camino del medio que debería utilizarse? Después de la reforma legal del año 2009, ¿tienen las partes involucradas en la operación de concentración un verdadero interés en consultarlas? ¿Les interesa hacerlo? ¿O es mejor esperar a que lo haga la Fiscalía o un tercero? ¿O es mucho mejor para ellas ir a la Fiscalía y pedir que investigue con la intención de obtener una resolución de archivo? ¿Cómo se concilian la voluntariedad de la consulta con la obligación de informar hechos esenciales de acuerdo con la Ley de Mercado de Valores,
con la necesidad de resguardar los secretos comerciales de las partes involucradas en una operación, sobre todo cuando intervienen terceros? ¿Es el auto acordado número 12 sobre información relevante para el control preventivo de operaciones de concentración un incentivo o es un desincentivo, una rémora para ir al tribunal y consultar operaciones de concentración? Una vez más, después de todo lo que hemos visto y el tema de los incentivos, ¿quién ejerce entonces hoy en Chile el control de operaciones de concentración? ¿Cuál es el límite que hay que ponerle a la información, al tipo, calidad, volumen, formato de la información económica que se recaba en los procedimientos de control de operaciones de concentración? ¿Es confiable la información que entregan las partes? ¿Y la de terceros con intereses parciales que intervengan en ella? ¿A quién debe creer, o creer más, o creer menos el tribunal al evaluar la información recabada? Al analizar prospectivamente una operación de concentración, la bola de cristal a la que se refería Felipe, ¿qué es lo que debe más cuidar el tribunal? ¿La eficiencia asignativa, la productiva, el bienestar de los consumidores, el proceso competitivo, el fomento del surgimiento de campeones nacionales, consideraciones de desarrollo industrial, laboral, competitividad? ¿Todas? ¿Algunas? ¿Qué peso debe otorgarse en el análisis a las barreras de entrada, al carácter más o menos concentrado del mercado, a los riesgos de coordinación y abuso? ¿Qué eficiencias son las adecuadas para contrarrestar los efectos anticompetitivos de una operación? ¿Quién debe acreditarlas o a lo menos argumentarlas con algún grado de robustez? ¿Cómo saber si se van a traspasar o no esas eficiencias a los consumidores cuando es un hecho que no existe? ¿Puede el tribunal, con ocasión de una operación de concentración, mejorar las condiciones que existían en el mercado antes de la operación de concentración, el denominado overfixing? Este es un tema no menor, porque la ley no dice nada al respecto. Nada, como en muchos otros temas. ¿Cuál es el límite de las condiciones o medidas que puede imponer el tribunal que puede imponer el tribunal al aprobar una operación? ¿En qué medida pueden esas condiciones ser modificadas por la Corte Suprema o crearse nuevas o imponerse nuevas por la Corte Suprema? ¿Qué grado de predictibilidad pueden tener las decisiones del tribunal y de la Corte Suprema en esta materia? Y esto es importante. ¿Qué tipo de predictibilidad es la que deben tener? Porque todo el mundo habla de certidumbre, certeza, predictibilidad, pero ¿de qué predictibilidad estamos hablando? ¿Qué debería ser predecible? ¿Cuándo y cómo consultar? ¿El procedimiento? ¿Los criterios, las reglas a las que se refería Felipe? ¿La decisión misma? Hasta donde yo conozco, ningún sistema otorga predictibilidad respecto a lo que va a resolver la autoridad competente, por lo tanto esa, permítanme ir excluyéndola desde luego. ¿Cuál es el nivel real de predictibilidad? ¿Está el mercado conforme con este nivel de predictibilidad? Si tenemos algún grado de predictibilidad, ¿está conforme los usuarios del sistema con ese nivel? ¿O está la incertidumbre que con ello se perjudica aún más la supuesta voluntariedad del sistema? Y esto es interesante. Yo sé que esto es imposible, pero lo pregunto igual porque es un tema que hay que de alguna manera abordar porque se hace en otros lados. ¿No sería entonces conveniente que el tribunal dictara sus propias merger guidelines? Simplemente para tener un contraste a la guía interna de la Fiscalía. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Por vía de autoacordado, de instrucciones de carácter general? ¿Empezarían estas a la Corte Suprema, así como podrían no empezar al tribunal las de la Fiscalía, las del tribunal podrían no empezar a la Suprema y estaríamos todos equilibrados, digamos? ¿Deberían estas merger guidelines coincidir con las de la Fiscalía? Y esta pregunta es muy bonita. ¿Es concebible en un sistema dual como el nuestro unas joint merger guidelines? Cierro acá. Tengo muchas más preguntas, pero voy a cerrar acá en aras del tiempo. ¿Qué resultados concretos han producido en los mercados nacionales las decisiones que hasta ahora se han adoptado en materia de operaciones de concentración? ¿Qué grado de cumplimiento se ha obtenido respecto de dichas decisiones? ¿Cómo se debe medir la efectividad de las decisiones en materia de operaciones de concentración que adopta el tribunal? ¿Quién lo mide? En derecho comparado hay todo un movimiento por el effectiveness y por medir el impacto real de las decisiones de las autoridades de competencia en materia de fusiones, y no solamente en materia de fusiones, en el mercado, para ver si efectivamente el producto que sale de la autoridad de competencia es un producto útil y que de verdad funciona en el mercado. ¿Nos estamos coordinando con nuestros pares? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo se maneja la información recibida de otra autoridad? En fin,
Ya me están dando todas las señales rojas del mundo, por lo tanto voy a terminar. ¿Cuentan la Fiscalía, el Tribunal y la Suprema con los recursos necesarios para llevar a cabo su tarea? ¿Es verdaderamente necesario revisar las normas actuales de control de operaciones en Chile? Esta pregunta hay que hacérsela, no es retórica. ¿Y es o no conveniente establecer un sistema obligatorio? ¿O vamos a terminar, después de hacer una reforma, mirándonos los unos a los otros con cierto grado de bochorno, dándonos cuenta de que antes de la reforma éramos felices y no lo sabíamos? ¿Será entonces este el momento de ir terminando esta presentación? Diciendo, por ejemplo, que ha sido un honor ser invitado por la Pontificia Universidad Católica de Chile y su Centro de Libre Competencia para plantear estas preguntas ante tan distinguida audiencia. Muchas gracias. ¿Habrá aplausos?